Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poco respecto al proceso de desarrollo local y microfinanzas como una estrategia de atención a las necesidades sociales. Esto como tal es un acercamiento con respecto al teórico conceptual que basa todo lo que tiene que ver con estrategias y con necesidades. Entonces, dentro de este encontramos una parte de introducción, una metodología, unos resultados y unas conclusiones. Para la parte de la introducción es importante identificar la complejidad del estudio de las necesidades, dado que dependiendo de muchos aspectos y muchas circunstancias, las necesidades puede ser algo demasiado abstracto. Entonces es súper importante tener la claridad de que hablar de necesidades es un tema complejo. Las necesidades también como una fuente de pobreza, digamos que al tener unos campos o unos aspectos de vida necesarios y básicos para poder sobrevivir, tener algunas necesidades, es decir, el no poder contar con algunos recursos puede ser equivalente a una fuente de pobreza. También vamos a identificar todo lo que tiene que ver como con ese desarrollo local de las empresas del país y su impacto con las microfinanzas. Y posteriormente, cuál es uno de los principales desafíos para todo el proceso de implementación de esas estrategias que pueden subsanar eh, las necesidades sociales. Para la metodología, en este caso, el autor habla de unos frentes principales. Entonces, primero habla sobre las necesidades y su enfoque con la pobreza. Y dice que las necesidades son requerimientos compartidos en una población que cuentan con una secuencia y un relacionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de mi estado social, dependiendo del ámbito en el cual yo me integre, como yo me comporte, puedo tener unas necesidades básicas o puedo tener unas necesidades que pueden ser un poco más complejas de identificar. Y todas estas están directamente relacionadas al modelo y el sector en el cual yo me encuentre. Posterior a esto nos habla de una perspectiva sistémica de Pearson y Hopper High, donde Pearson sostiene que las necesidades son complejas y son lineales y estas se relacionan. Es decir, tenemos unas necesidades básicas como puede ser la alimentación, como pueden ser el vestuario, y tenemos unas necesidades que para otras personas pueden ser las sociales, las políticas y demás. Mientras que Hopper High indica que se clasifica en diferentes tipos de satisfactores. Esos satisfactores pueden ser inhibidores, singuladores o sinérgicos. Todo lo que tiene que ver con los inhibidores realmente es porque se obstruye la satisfacción de otras necesidades. Es decir, tengo un satisfactor que me limita con respecto a otro. Los singulares es que ofrecen o satisfacen una sola necesidad y no tienen ningún tipo de impacto con las otras, mientras que las sinérgicas realmente es una contribución entre las anteriores. Entonces, estas contribuyen para la satisfacción simultánea. Dentro de todo lo que tiene que ver con el desarrollo local y las necesidades sociales, pues básicamente el autor nos habla sobre la utilización de los recursos locales, es decir, esos recursos con los que se puede contar, que hace referencia a los económicos, los sociales, los culturales, entre otros, y que todo eso puede depender de acuerdo al contexto, ya que dado ese ambiente en el cual se presente la situación, puede ser diverso y puede ser muy especial. También nos habla sobre el tema de microfinanciamiento y desarrollo local, es decir, cómo ese tema social, porque finalmente todo lo que tiene que ver con desarrollo local, es decir, del país, de la sociedad, del municipio, y ese alineamiento con las microfinanzas, con esos créditos pequeños, con esas oportunidades de cartera y demás satisface unas necesidades específicas, dado que de acuerdo a mi necesidad, digamos un caso cualquiera, puedo tener una necesidad de viaje. Para mí viajar satisface una necesidad social. Entonces, esto me contribuye de una u otra forma para que yo lo logre ejecutar. Adicional a eso, nos encontramos con los debates teóricos, perdón. Dentro de estos debates teóricos hay unos que son minimalistas, maximalistas e integrales. Todo lo que tiene que ver con los minimalistas es porque enfocan todo el tema de finanzas como una herramienta para el crecimiento económico, pero de los emprendedores. Es decir, se tiene en cuenta todo ese tema económico, pero desde este debate minimalista lo que se tiene como foco o el principal impacto aplica directamente para los emprendedores, es decir, para las personas que lo pueden otorgar.
Todo lo que tiene que ver con el maximalista es lo contrario, es decir, enfoca su impacto social, es decir, realmente su resultado con esas condiciones de vida y con mejorar el impacto social, es decir, cómo la persona que lo va a adquirir finalmente o que va a utilizar este recurso lo puede aprovechar. Y por último tenemos el debate, que es el integral, donde se sustenta un equilibrio entre lo anterior, es decir, los emprendedores y quien finalmente lo utiliza puedan satisfacer sus necesidades y pueda lograr el objetivo que desean. Para esto se habla también de todo lo que tiene que ver con microcréditos, es decir, son aquellos pequeños préstamos económicos en su mayoría que no tienen posibilidad para tener un método convencional, es decir, no va a ser lo mismo por una persona de bajos recursos adquirir un crédito por un valor muy alto a una persona que tiene más facilidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con microcréditos ayuda a satisfacer necesidades puntuales que pueden ser demasiado específicas. Digamos un caso cualquiera, un microcrédito para el tema de alimentación. Yo puedo fácilmente adquirir un crédito por un valor bajo para satisfacer de una u otra forma todas esas necesidades. Entonces, realmente, en este caso se ve todo lo que tiene que ver con microcréditos como una posibilidad para satisfacer algunas necesidades. También hablan respecto a las limitaciones y los desafíos, ya que es necesario equilibrar el acceso a estos microfinancieros con una estabilidad financiera y con una protección de clientes, es decir, no solamente ejecutarlos porque lo necesito, sino garantizar que de una u otra forma se puede sacar el mayor provecho de esto. Para los resultados, el autor habla de manera muy clara que finalmente las microfinanzas y el microcrédito tienen potencial para promover el desarrollo económico y social, pero presenta pues desafíos significativos relacionando su impacto, sostenibilidad en la manera en la que se estructuran y se regulan. Por todo lo que he mencionado anteriormente, pues finalmente los microcréditos realmente es una estrategia que puede apoyar para todo el tema de las necesidades. De una u otra forma va a suplir algunas de ellas o algunas de ellas. Pero es importante tener presente que todo eso tiene un potencial demasiado grande de acuerdo a todos los desafíos con los que se presenta en el mercado. Y no solamente con el tema económico, sino con el tema social y con demás que deben ser estructurados y finalmente regulados. Si de una u otra forma tengo accesibilidad a todo lo anterior, pero no se regula de la manera adecuada, el resultado no va a ser el esperado. Y por último, el autor nos habla sobre las conclusiones y nos dice que las microfinanzas deben de ir mucho más allá de un simple deseo. Es decir, no es suficiente con adquirir un microcrédito, no es suficiente con tenerlo desembolsado de una u otra manera, sino que se necesita garantizar de que esa persona realmente suple sus necesidades. Lo segundo que menciona como conclusión o que se podría determinar como conclusión es que es necesario conocer ese entorno y la relevancia de cada uno de los proyectos en los cuales se solicita este tipo de acceso, puntualmente de microcréditos. Entonces, si se ejecuta el proceso, pero no se tiene para nada ningún tipo de contexto, el resultado únicamente va a ser económico, no va a tener en cuenta para nada lo social ni para nada lo que tiene que ver con la gestión de las necesidades. También se puede concluir que es necesario establecer acciones basadas en información adecuada y coordinada entre niveles de gobierno, dado que el gobierno va a apoyar y va a garantizar que otras necesidades puedan ser suplidas. Entonces es necesario tener la relación entre ambas y garantizar de que ambas fluyan de manera adecuada. También se puede concluir que es necesario fomentar la participación activa entre solicitantes y entidades que otorgan créditos para que no solo la relación, sino que el estilo, el modelo de vida y el modelo diseñado realmente aplique para el caso que se necesita. Y por último, sería súper importante la gestión de implementar una planificación y gestión integrada de políticas financieras, dado que si yo no tengo ningún tipo de planificación ni de gestión con respecto a estas políticas puntuales financieras para estos pequeños sectores o en pequeños volúmenes, realmente el resultado no va a ser el que yo deseo, que es que realmente puedan acceder y puedan garantizar que alguna de esas necesidades queda suplida. Muchísimas gracias. Feliz día.